Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Rafael González, desde México. Y continuando con el programa de este mes, que se titula ¿Quién soy en Cristo? Hoy veremos el tema Soy rama de la verdadera vid. Y como siempre les digo, mis hermanos, vámonos de inmediato a la palabra de nuestro Dios. Y bueno, voy a hacer una lectura en el Evangelio de Juan, capítulo 15, del 1 al 8, y téngame paciencia, vamos a leerlo para que podamos basar en este texto lo que vamos a ver en esta mañana. Muy bien, dice así, verso 1, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Verso 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Verso 6. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Verso 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Mis amados hermanos, este texto nos lleva a pensar en el pueblo de Israel cuando fue sacada de Egipto y fue puesta en Canaán. Fue puesto en Canaán el pueblo de Israel. Después que los paganos hubieran sido desechados o echados fuera de esa tierra como malas hierbas. Porque miren lo que dice el Salmo 88. Salmo 80, verso 8 dice: de Egipto trajiste una vid, expulsaste a los pueblos paganos y la plantaste. La vida de este pueblo, aunque noble y de una simiente correcta, amados hermanos, muy pronto se degeneró, muy pronto se hizo una planta extraña para Dios. Porque Jeremías 2:21 declara muy bien esto que voy a leer. Yo te planté como vid selecta, con semilla genuina. ¿Cómo es que te has convertido en una vid degenerada y extraña? Amados hermanos, Dios está hablando muy fuertemente para el pueblo de Israel. Pero Jesucristo, que es la verdadera vid, traída desde el cielo y plantada en la tierra, Él fue el testigo fiel y verdadero. Él es el que le da vida a cada uno de nosotros cuando nosotros permitimos que el Espíritu de Dios haga su morada en nosotros. En Jesús no había nada que originara un sentimiento de frustración en el corazón de Dios, para nada. No. Él era perfecto, es perfecto. Él fue fiel a Dios. Él fue fiel a su propia naturaleza. Él fue fiel a su medio. Es más, es fiel a los hijos de los hombres, de tal modo que hasta hoy todavía nosotros podemos recordar su muerte, porque Él dio su vida para que tú y yo tengamos vida eterna. Pero el principio o la base que se piensa aquí es que como vid, Él es fiel a aquellos que están pegados a Él, como tronco, pues, como árbol de la vid. Jesús es fiel a los que están pegados a Él, como pámpanos, como ramas,
para que puedan dar fruto y en abundancia. Mis amados hermanos, porque el origen del fruto, o sea, la vid, es quien da el origen del fruto, porque las ramas no pueden solas. Mire lo que dice el verso 5 de lo que leíamos. El pámpano no puede dar fruto por sí mismo. Verso 4. Verso 5 dice: separados de mí, nada pueden hacer. Amados hermanos, las ramas de la vid o de la vid de Jesús no muestran ninguna evidencia de ser una vid pobre, de ser una vid enclenque, de ser una vid casi seca. No, al contrario, es una vid viva, porque Dios no está dando un espíritu de limitaciones, sino Dios está dando esa vida que viene de Él a través de Jesús. Juan capítulo 3, verso 34 dice: el enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. Todos los tesoros de la sabiduría, el conocimiento, gracia, poder, están en nuestro Señor Jesús únicamente. Porque vienen de Dios, porque vienen de Él. Sí, amados hermanos, es así. ¿Por qué? Porque la plenitud de la deidad, dice la palabra de Dios en Oseas capítulo 14, verso 8, dice: de mí será hallado tu fruto. Es la única manera en que nosotros podemos dar mucho fruto pegados a la vid verdadera. Porque si no es así, se eliminan aquellos que no dan fruto. Dice la palabra en el verso 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto es quitado. Y el verso 6 dice: el que en mí no permanece es echado fuera como mal pámpano o mala rama y se seca. Esto puede referirse, mis amados hermanos, a aquellos que están en la fe de Jesús religiosamente, pero que espiritualmente no hacen nada, no son nada. Son aquellos que desde su nacimiento han sido criados en la forma de piedad, o sea, en una apariencia, pero que nunca han conocido el poder de la dulzura, de la comunión con Dios. Y sí, amados hermanos, muchos traemos una ropa que ostenta que tenemos un ministerio, que tenemos un cargo en la iglesia o que somos cristianos, pero nuestro corazón, nuestro espíritu está lejos de Dios. No hay fruto en nosotros, no hay fruto en estas personas. Hay una semejanza externa con la rama de la vid, pero ninguna producción de fruto de la vid. O sea, se parece a un cristiano real, pero no hay fruto. Eso es lo que trata de explicar, por lo que Dios mismo lo trata diferente, porque es una persona o una rama carente de conexión con la vid. Un pámpano así es echado fuera. No puede hacer otra cosa que secarse, porque lejos de Cristo no hay poder salvador ni preservador en el hombre, amados hermanos. No hay. Son solo aquellas raíces que de Cristo vienen y que están pegadas al río de Dios. Porque dice Salmos capítulo 1, verso 3, es como el árbol plantado a la orilla del río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Estos pámpanos secos son recogidos, no por ángeles que ciegan o que son segadores, sino por los mismos hombres y que los echan al fuego de la prueba. O sea, cada día tenemos nosotros
esas circunstancias que nos fortalecen y que hacen que nuestra fe se haga más fuerte para que seamos nosotros siempre fieles. Pero los que no aguantan esta prueba son quemados. Los que no aguantan la circunstancia serán quemados. ¿Por qué? Porque no aguantan la poda que Dios mismo, a través de la palabra de Él mismo, de Dios, hace. Una vida religiosa carente de Cristo, mis amados hermanos, nunca servirá de mucho a los hombres, jamás. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada un corazón mentiroso, un corazón falso. ¿Sí? Es como cuando dice que la sal, que ha perdido su sabor, no sirve para nada. Y la poda o la limpieza es para los fructíferos, para los que realmente soportan esa parte de la limpieza. Porque dice el verso 2 y el verso 3 de esto que leíamos, dice, todo aquel, o sea, todo pámpano que lleva fruto, lo limpia para que lleve aún más fruto. Hay cosas en la vida, mis amados hermanos, y más en la vida cristiana, que vemos, hacemos, emprendemos, pero esos casos no dan resultado. Es como el pámpano o como la rama que no da fruto. No hay nada bueno en ellos. Entonces, esas ramas que no dan fruto son buenas, tan aptas para la podadora, o sea, para ser cortadas y arrojadas al fuego. Porque la riqueza de la gracia de Dios, mis amados hermanos, es buscar hacer más fructífero al que ya es fructífero. A ese que trabaja, que da fruto, que es fiel, que ustedes lo ven, que lo vemos, que lo podemos observar, cómo se desarrolla, a ese Dios lo hace aún más fructífero. Él desea, Dios desea, amados hermanos, hacer más adecuados a cada uno de nosotros para su servicio. Más adecuados a los que ya son adecuados. El proceso, amados hermanos, puede ser muy duro. Circunstancias que no nos gustan, no nos agradan. Pero es necesario porque la vida del corazón debe ser mantenida pura por la fe. Y dice el libro de los Hechos en el capítulo 15, verso 9, dice, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Amados hermanos, y ahora dice el texto que leíamos, y ahora están limpios por la palabra. Amados hermanos, la naturaleza del fruto que se nos pide, esa naturaleza debe de ser digna de alabanza a Dios. Ahora, dice el verso 8, que lleves mucho fruto y seas así mi discípulo. El verdadero discípulo, mis hermanos, es aquel pámpano, aquel cristiano que lleva mucho fruto. Nosotros somos los verdaderos discípulos de Cristo, mis amados hermanos. Siempre y cuando su carácter se manifieste en nuestras vidas. Siempre y cuando se note que Jesucristo en nuestras vidas. Lo que la savia es a la vid, la savia le es de la vid a la rama, lo es el Espíritu de Dios al cristiano verdadero. Es vida pura. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, templanza, benignidad. En fin, todos ya lo sabemos, porque dice Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, que no lo voy a leer ahorita, que es gozo, paz, templanza, benignidad y muchas cosas más. Porque el Espíritu mismo, amados hermanos, es todo. Y cuando Él tiene acceso libre a nuestros corazones, Él hace lo que tiene que hacer y toma el pleno control sobre cada uno de los cristianos verdaderos y de sus mismas características personales, porque
ahí es donde aparece el fruto que alaba y glorifica el nombre de nuestro Dios, el verdadero fruto que se está pidiendo en este texto que leíamos. Porque la condición de la fuerza o de lo que hay que hacer es permanecer en mí y yo, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, dice el verso 5. El lado humano es él en mí. El lado divino es yo en él. Qué hermoso que el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, así tampoco vosotros, si no permanecen en mí, dice el verso 4. Amados hermanos, en mí, o sea, en Cristo, en mí, o sea, en mi carne, no mora el bien, pero en Cristo mora toda la plenitud. En Cristo es constante el contacto y esto implica la actitud de una receptividad continua, o sea, estoy alimentándome continuamente de Él, porque Él es mi parte fuerte, mi yo, mi todo, mi pleno. Eso es lo que pasa, porque los resultados de la permanencia en Él son excelentes, mis amados hermanos. Dice el verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El resultado es doble. Aparte de ser excelente, es doble, porque nuestro Padre es glorificado y de esa manera se demuestra nuestro verdadero discipulado, nuestra verdadera obediencia. Es para honra de Dios que el árbol da abundante fruto o que el árbol dé abundante fruto. Es para gloria de Dios, es para honra de Dios. Es también muestra de la calidad del árbol. Imagínese que de esta manera se demuestra la bondad de su carácter por obras. O sea, de esa manera se demuestra que nuestras obras se ven en el carácter, en la acción, en la actitud que tengo. Allí donde hay un discípulo de todo corazón, habrá mucho fruto y una vida glorificando al Padre. El fruto, amados hermanos, es el resultado natural de un fiel seguimiento a Dios, de un fiel seguimiento a Cristo, de una verdadera fidelidad a Dios y a su palabra. Así es como se evidencia todo ello. La vida vivida en Cristo es para Él. Es la única vida que glorifica a Dios. O sea, mucho fruto, mis amados hermanos, significa mucho amor, mucho gozo, mucha paz, mucha benignidad, mucha paciencia, buen juicio. Todo lo que es el fruto del Espíritu debe evidenciarse en nuestra vida para que cada uno de nosotros sea verdaderamente un fiel discípulo de Jesús y dé frutos al 100%. Hagamos pues, amados hermanos, que sea real el decir soy rama de la verdadera vid. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que Dios haga resplandecer su rostro en cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Le saluda a su hermano en Cristo, Rafael González desde México. Paz a vosotros.